nuestro siguiente video son las ecuaciones de Maxwell y vector de Poynting. Lo presentamos con mi compañero Miguel Eduardo Lara, mi nombre es Diana Maritza Torres. Somos de la Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Ingeniería para Física Electromagnética. Para empezar, entonces, sabemos que en 1864 Maxwell publica su teoría dinámica del campo electromagnético, una teoría completa que describe todo lo que ocurre en los fenómenos eléctricos y magnéticos. Las leyes de Maxwell están fundamentadas en el concepto de líneas de fuerza y de campo como mecanismo para transmitir las fuerzas. La electricidad y magnetismo son fuerzas fundamentales de la naturaleza que están conectadas. ¿Qué hizo Maxwell? Entonces tomó las teorías de varios de sus compañeros y creó una teoría dinámica que es la que fundamenta todo el tema de electromagnetismo que usamos en la actualidad. Para empezar, entonces tenemos la ley de Gauss, donde el flujo del campo eléctrico es producido por las cargas. De aquí surge la ley de Coulomb, de la fuerza entre dos cargas decae en el cuadro de la distancia, es decir, que a mayor distancia hay menos fuerza entre dos cargas. Y la fuente de las líneas de la fuerza son las cargas. Entonces, vemos que dentro del campo eléctrico tenemos que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. En esta ecuación, entonces, tenemos que en la forma integral, la suma de las líneas de la fuerza que atraviesan la superficie son iguales a la carga dentro de ella. Y una carga dentro del campo irradia líneas de fuerza, como vemos, de forma radial, es decir, hacia afuera. Seguido de esto tenemos la ley de Gauss, que se refiere al magnetismo, que aquí ya hablamos es del campo magnético, entonces donde no hay cargas magnéticas, pero sí hay objetos que crean campos magnéticos y el campo se cierra sobre sí mismo. ¿Qué nos dice esta ecuación? Que el flujo de las líneas de fuerza es igual a cero. O de forma diferencial, la divergencia es igual a cero. Aquí vemos que los polos norte y sur de un imán siempre van por parejas, nunca se va a ver un polo aislado, de tal manera que las líneas se cierran sobre sí mismas. ¿Qué quiere decir? Que no podemos simplemente partir un imán a la mitad y esperar que solo se quede la carga positiva o negativa separadas. Se va a formar automáticamente dos imanes con polos norte y polo sur cada uno. ¿En qué se diferencia con el campo eléctrico? Que, como vimos, las líneas del campo salen de forma radial para la parte eléctrica, y cuando es el campo magnético, entonces las líneas del campo se cierran sobre sí mismas, como lo vemos en la imagen. Para nuestro siguiente paso, entonces, tenemos la ley de Faraday y la ley del Ampère. Para estos es cuando los campos eléctricos y magnéticos varían en el tiempo, es decir, cuando las cargas están en movimiento. Las leyes de Ampère y Faraday conectan los campos eléctrico y magnético. Entonces, para la ley del Ampère tenemos que es una corriente que pasa por un hilo que genera un campo magnético circular. Matemáticamente, el símbolo que vemos del triangulito con la X al lado significa que produce en los vectores un cambio de un comportamiento lineal a circular. Como vemos en la figura, entonces está pasando una carga eléctrica y a su alrededor se genera un campo magnético circular. Y la ley de Faraday entonces nos dice que así como la variación de corriente genera un campo magnético variable puede generar una corriente. Al igual que la ley del Ampère, se modifica un comportamiento vectorial que pasa de lineal a rotatorio. Como lo vimos en la figura, entonces pasa la lineal y crea un campo radial alrededor de la carga. Y es que no solo las cargas e imanes influyen en los campos, sino que también entre los mismos campos pueden influir entre ellos mismos. Como vemos aquí en la figura, entonces un imán, al pasar por dentro de un cilindro hueco de cobre, induce una corriente eléctrica que circula por el conductor de cobre y a la vez produce un campo magnético que se opone al otro. Entonces, con esta ley de Faraday y con las ecuaciones que vimos, podemos, Maxwell llegó a una conclusión que, pues bueno, primero se habla de la corriente de desplazamiento, que se relaciona con la ley del Ampère y es un término incluido por Maxwell. Es importante ya que da coherencia a las leyes, porque pues sin estas no tendrían el principio de continuidad, y matemáticamente se define como la variación temporal del flujo de campo eléctrico a través de una superficie. Y tenemos también que Maxwell llegó a la conclusión de la ecuación de onda,
que describe la propagación de una perturbación en el espacio de una onda longitudinal. En ausencia de cargas y corrientes, las ecuaciones de Maxwell dan lugar a ecuaciones de onda para los campos eléctrico y magnético. Entonces, lo que estamos viendo en la imagen es la naturaleza electromagnética de la luz. Entonces, basándose en esto, se puede llegar a las conclusiones que la ley de Faraday es el principio básico de las centrales eléctricas que hay en este momento en todo el mundo. Con la ecuación de onda se revoluciona el tema de las comunicaciones y unifica la electricidad, el magnetismo y la óptica, donde todas estas se relacionan y pues se unifican. Y tenemos que la corriente eléctrica permite generar imanes artificiales, donde pasa corriente eléctrica por una bobina y se genera un campo magnético. A mayor intensidad de esta corriente es más intenso el campo magnético, que es lo que llamamos un electroimán. Con estos electroimanes y sus usos que van desde medicina, como aparatos de radiología, robótica y motores, prensas, electrodomésticos, entre muchos otros que nosotros usamos en la actualidad, son artefactos que podemos estar usando a diario. Y estas leyes o estas ecuaciones de Maxwell son las que nos hicieron llegar a poder tener en uso todos estos tipos de elementos. Entonces, le doy paso a mi compañero para que nos explique la segunda parte de la actividad. Gracias, Diana. A continuación vamos a ver el vector pointing y sus aplicaciones. El vector pointing fue desarrollado por el físico inglés John Henry Poynting. La definición del vector pointing es un vector cuyo módulo representa la intensidad instantánea de energía electromagnética que fluye a través de una unidad de área perpendicular a la dirección de propagación de la onda electromagnética y cuyo sentido es el de la misma propagación. Es decir, es un producto entre el vector del campo eléctrico y el vector del campo magnético, cuyo módulo nos da la intensidad de onda. Otra forma también de expresarlo es que es un producto cruz entre el campo eléctrico y el campo electromagnético, multiplicado por la constante de hipermeabilidad del medio magnético, que es 1 sobre mu sub 0. Al ser un producto cruz, el vector pointing es perpendicular al producto cruz, o sea, a la dirección de la propagación de la luz, como ya lo mencioné anteriormente. Esto representa la rapidez en la cual fluye la energía de la luz, o sea, de la onda electromagnética. Aquí vemos cómo está formada la onda, cómo vemos la parte electromagnética y la parte del campo eléctrico. Cuando tenemos campo eléctrico, tenemos también campo magnético, y cuando se genera campo magnético también se genera campo eléctrico. Vamos a ver algunas características que presenta el vector point. La magnitud de energía por unidad de área. El vector está dirigido a la dirección de la propagación de la onda electromagnética. El vector pointing depende del tiempo, por lo cual la magnitud varía en el tiempo también. Este es un pequeño gráfico que muestra cómo está formada la onda. La onda está formada entonces, tiene una cresta que es el punto más alto que alcanza la onda con respecto al horizontal, y también tiene unos valles que es el punto más bajo que tiene la onda con respecto a la horizontal. Cuando se forma una cresta completa y cuando se forma un valle, a eso le llamamos un ciclo. También tenemos el periodo, que es el tiempo que tarda en completarse un ciclo, o sea, una cresta y un valle, y está dado en segundos. Tenemos una longitud de onda, que es el punto de cresta a cresta o de valle a valle dentro de la onda, y lo podemos representar por la letra griega lambda. También tenemos la frecuencia, que es el número de ciclos que completa una onda en un segundo, y esto lo podemos medir en hertz. Las aplicaciones de las ondas electromagnéticas en nuestro medio. Las podemos ver gracias a las ondas, podemos tener radio y podemos tener la televisión. También mediante el uso del horno microondas, por el cual podemos calentar nuestros alimentos, funcionan
por medio de ondas electromagnéticas. La radioterapia, la cual es usada para tratamientos contra el cáncer, son gracias a ondas electromagnéticas. El Internet, el Wi-Fi, la comunicación entre celulares son dispositivos que funcionan mediante ondas electromagnéticas por las cuales podemos comunicarnos. Los rayos X utilizados en la medicina son rayos por los cuales pueden los médicos ver nuestros órganos internos y de allí tomar decisiones sobre nuestro estado de salud. Y finalmente, los rayos solares, que son haces de luz que entran a la Tierra y por los cuales podemos tener vida, tanto nosotros, las plantas y los animales. Gracias por todo. Hasta pronto.